Veamos un tercer ejemplo, que es el caso 59 sobre 55. ¿Sí? Veamos entonces el 59 sobre 55. 59 dividido 55. Bueno, acá 59 para 55 es de 1. 1 por 55, 55 al 59, 4. Tengo resto 4. Aumento un 0 porque no llegué al resto 0. Coloco la coma. 40 dividido 55, no, digamos 0. Y aumento otro 0, pero no coloco la coma. Este es, digamos, el algoritmo de la división. Ahora 400 dividido 55 con un 8 me voy a pasar, pero voy a poner un 7. 7 por 5, 35 al 45. Me llevo 4, 7 por 5, 35 y 4, 39 al 41. No he llegado al resto 0, así que aplico, aumento un 0. 150 dividido 55, con un 3 me voy a pasar, así que voy a poner un 2. 2 por 5, 10. 2 por 5, 10. Y una 11 al 15, 4. Acá apareció el 40 que ya en algún momento anterior, fíjense acá, lo tenía. Así que agrego un 0 y hago 400 dividido 55. Tengo que poner un 7. Bueno, lo mismo que puse cuando llegué a 40, agregué un 0, tuve que poner un 7. Acá pongo un 7. 7 por 5, 35 al 45. 7 por 5, 35 más 4, 39 al 41. Llego al 15 que obtuve hace un rato. O sea que ahora se me va a repetir. A partir de acá ya veo que nunca voy a llegar a tener un resto cero, pero sí que la fracción, que los decimales que vaya agregando van a ser repeticiones. Cuando llegué al 15 y agregué un 0, el que sería lo que tendría que hacer acá, tengo que poner un 2 y voy a llegar a 40 de nuevo y así no voy a parar nunca. Entonces quiere decir que estos dos dígitos, el 72, después del 0, se van a repetir una cantidad infinita de veces. ¿Sí? Entonces, volvamos a la pizarra. 59 entre 55, 1,072, 72, etcétera, etcétera. Que lo representamos como la parte entera es 1 y la parte decimal después de la coma viene, o sea, el 0 no interviene en la repetición infinita, así que viene un 0 y lo que se repite, el bloque de números que se repite infinitas veces es el 72, el 7 y el 2. Entonces, eh, ¿qué pasa si yo hago en la calculadora estos dos? Vamos vamos a ir a la calculadora. 136 sobre 37. 136 dividido... Bueno, perdón, voy a tener que borrar acá. 136 dividido 37. ¿Qué me muestra la calculadora? Nosotros habíamos dicho que era la repetición de, o sea, 3, y después 675, 675, 675, etcétera. ¿Sí? Fíjense, en el pizarrón eso era lo que teníamos. 3,675, 675, 675. ¿Qué me muestra la calculadora? Me está mostrando 3,675, 675, 676. ¿Sí? ¿Eso por qué pasa? Porque la pobre calculadora tiene solo una cantidad limitada de caracteres para mostrarme. Y el resultado acá tiene una cantidad infinita de cifras. ¿Está bien? Así que la pobre hace lo que puede, nos muestra a lo que puede, pero nosotros con más criterio tenemos que darnos cuenta de que esto no es la verdadera fracción 136 sobre 37, sino una aproximación. Veamos qué pasa con el otro ejemplo.
que era el 59 sobre 55. Bueno, vamos a hacer 59 dividido 55. ¿Qué me muestra la calculadora? 1,0727272. Hasta ahí vamos bien, pero después me dice 73. Claro, ella redondea porque no me puede mostrar los infinitos 72 porque no tiene lugar. Así que la calculadora nos sirve mucho, pero no perdamos de vista que las verdaderas propiedades, o sea, el número 59,55 no es igual a 1,072727273. Es 1,072727272 y no parar nunca con el 72. Entonces, estos ejemplos nos permiten ver que cuando uno toma un número racional en forma de fracción y por el algoritmo de la división lo lleva a la forma decimal, la parte decimal, en algunos casos vamos a llegar al resto cero y por lo tanto vamos a tener una expresión, la parte decimal va a ser finita. Finita quiere decir que termina. Pero en otros casos la parte decimal no termina nunca y es infinita. Sin embargo, aún siendo infinita, si venimos de un número racional, esa parte infinita es lo que llamamos periódica. O sea, la parte decimal es periódica. Periódico quiere decir que algo se repite. Bueno, efectivamente hay un bloque de números. En este ejemplo, en el del medio, el 675, es el bloque de números que se repiten periódicamente. O sea, una expresión decimal periódica decimos que es. ¿Por qué? Porque si bien no termina, es infinita, pero el periódico indica que viene de una repetición de un mismo bloque una cantidad infinita de veces, que en este caso el bloque es 675. Tiene 3 cifras decimales ese bloque. Y le llamamos pura porque la parte que se repite, el bloque que se repite, está inmediatamente a la derecha de la coma. 3,675, 675, 675. Mientras que en el ejemplo de abajo tenemos un ejemplo de expresión decimal periódica mixta, en la cual la parte periódica o el período, que es lo que se repite, el bloque periódico, que es el que se repite, no está inmediatamente al lado de la coma. Antes de la coma hay unas cifras decimales, en este caso solo el 0, y la parte que se repite viene después. Esta parte antes de la parte periódica se llama preperíodo. Bueno, ustedes recordarán de sus clases. Pero fíjense que acá surge el primer interrogante que nos va a motivar a después otro nuevo sistema más amplio todavía de números. Claro, yo puedo imaginarme expresiones decimales, o sea, representaciones decimales que corresponden a números en los que no hay forma de encontrar ese bloque que se repite infinitas veces. Vamos a ver un ejemplo acá mismo, un ejemplo fácil. El número con parte entera 0, o sea, a la izquierda de la coma un 0, y después un 1 y un 0, un 1 y 2 ceros, un 1 y 3 ceros, un 1 y 4 ceros, un 1 y 5 ceros, y así, ¿ven el criterio de construcción de este punto? Bien, ese número decimal no proviene de ninguna división entre dos enteros. ¿Por qué? Porque las divisiones entre dos enteros o bien terminan con algún resto cero, en cuyo caso estamos con una expresión decimal finita, o bien algún resto, en alguno de los pasos de la división, algún resto repite algún resto previo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los restos de una división por 37 tienen solo 37 alternativas posibles, o sea, del 0 al 36. Un resto de una división por 37 puede ser 0, 1, 2 o así hasta 36. Un resto de una división por 55 puede ser del 0 al 54. Entonces,
tarde o temprano, si no llego nunca al resto cero, tarde o temprano un resto se tiene que repetir porque la cantidad de restos posibles es finita. Y ahí cuando se repita voy a tener una repetición de la parte decimal. Ahí va a haber aparecido el periodo. Entonces, este número, que no es posible encontrar un bloquecito de números que se repitan indefinidamente, o sea que el número se arme por repetición exacta de un bloque de números, entonces este número no proviene de un número racional. O sea que las expresiones decimales infinitas no periódicas no representan números racionales. ¿Qué representan? Esperen, sigan por esta misma sintonía y más adelante vamos a ver qué representa. El problema inverso, acá teníamos dado una fracción, cómo se lo representa en forma decimal. El problema inverso es, conocida la forma decimal, ¿cuál es la fracción a la que corresponde? ¿Cuál es el numerador y cuál es el denominador? ¿Sí? O sea, si hemos visto que hay dos maneras de representar racionales, ¿cómo se pasa de una a la otra? Seguramente ustedes estarán acordando del secundario, pero hagamos algo que sin torturarlos tanto les permite un criterio para resolver este problema. Si yo tengo un número con una cantidad finita de cifras decimales, o sea, cuando la parte decimal es finita, es muy fácil. Esto da la impresión de que si yo ignoro al principio la coma, o sea, tengo el 1,75. Si ignoro la coma, me queda 175. ¿Y qué tiene que ver el 1,75 con el 175? Es como que nos hemos llevado la coma, que cuando un número es entero es posible suponer que su coma está justo al final, y es correr la coma 2 lugares hacia la izquierda. Y recuerden que los movimientos de la coma en las expresiones decimales equivalen a multiplicar o dividir por la unidad seguida de ceros, tanto ceros como lugares se quiera correr la coma. Así que si yo tengo el 175 y le quiero correr la coma 2 lugares a la izquierda para llegar al 1,75, eso equivale a dividir por la unidad seguida de 2 ceros, o sea, por 100. Y eso es una manera inmediata de transformar un decimal con parte decimal finita en un cociente de enteros. Copiar el número sin la coma, 1,75, bueno, 175 sería sin la coma, y dividir por la unidad seguida de tantos ceros como cifras tenía la parte decimal. Por supuesto, esto puede admitir cancelaciones, y en este caso, cancelando el máximo común divisor, llegamos a la fracción 7/4. Fíjense que 7/4 efectivamente era 1,75, pero acá hemos agarrado aparentemente, digamos, no, hemos hecho de cuenta que no sabíamos y que buscábamos cuál era la expresión cociente de enteros y hemos llegado al 7/4. Para el otro ejemplo, vamos a ver, recuerdan que este provenía del 59/55, pero hagamos de cuenta que no lo sabemos y que tenemos que pasar a cociente de entero este número. ¿Cuál es el artificio que vamos a hacer? Recuerden que lo que estamos buscando es una fracción cuyo numerador y denominador correspondan por el proceso de división a este 1,072 periódico. Entonces hacemos el siguiente artificio. Al número que queremos transformar en cociente de enteros le llamamos x. O sea, x, como una incógnita, es 1,072 periódico. El truco va a consistir en aplicarle operaciones a este x que haga que me lleven a dos números decimales con la misma parte decimal infinita. De modo tal que yo pueda hacer la resta entre ambos, y al hacer la resta, al tener las partes iguales infinitas, al tener las partes decimales infinitas iguales, van a desaparecer. Bueno, veámoslo con este ejemplo. Lo primero que hago es llevar la coma justo a la izquierda. Este es un ejemplo en el que tengo una parte preperiódica. Entonces, primero tengo que tratar de llevar la coma justo antes de donde inicia el periodo, que sería moverla un lugar a la derecha, que equivale a multiplicar este número por 10. Pero si a este número lo multiplicamos por 10, a este número, que es su igual, también lo tendremos que multiplicar por 10.
O sea, multiplico por 10 a x y eso equivale a mover un lugar hacia la derecha, porque es multiplicación. En división la coma se mueve a la izquierda, en multiplicación se mueve a la derecha. Y voy a quedar con 10,72 periódicos. Ese es el primer movimiento. Cuando el número es tiene un preperíodo, lo primero que hago es llevar la coma hasta después del preperíodo, o sea, hasta justo antes de donde inicia el primer bloque periódico, que se repite infinitas veces. Ahora, ¿por qué número tendré que multiplicar a este para obtener otro número con igual parte decimal que este? Recuerde que acá hay infinitos 72 hacia la derecha. ¿Qué tal si lo multiplico por 100, que es la cantidad de cifras que tiene el periodo? Sí, porque me va a quedar, si multiplico por 100 miembro a miembro, 100 veces 10x, o sea, multiplicado a este número por 100, voy a tener que multiplicar a este número por 100, pero multiplicar por 100 es mover la coma 2 lugares a la derecha, o sea que me va a quedar 1072 y después en la parte decimal, coma, me va a quedar una repetición infinita de puro 72 que sabemos que la expresamos así. Y acá tengo 100 veces 10x, hagan de cuenta que acá dice 1000x porque asocio el 100 con el 10 y me queda 1000x. 1000x es igual a 1072,72 periódicos. Y 10x es 10,72 periódicos. Estos dos números tienen igual parte decimal. Una repetición infinita de cifras 72, del bloque 72. Así que si resto este de abajo menos este de arriba, su parte decimal va a quedar con puros ceros y por lo tanto corresponde a un entero. Así que voy a restar esto menos esto, que equivale a restar esto menos esto, y por lo tanto voy a tener 1000x menos 10x, o sea 990x, igual a 1072,72 periódicos menos 10,72 periódicos. Las partes decimales se cancelan porque son la misma, y 1072 menos 10 me da 1062. Por razones que veremos después, esto nadie duda que si dos números son iguales, la fracción a la que llego de dividir a ambos por un mismo número también va a representar un mismo número racional. Así que voy a dividir por 990. Ese 990 se me va a cancelar con el 990 y es como que a 1062 lo lleve a 990, que admite cancelación. Si saco el máximo común divisor y cancelo, llego a 59,55, que es lo que tenía en la diapositiva anterior. ¿Sí? Ese es el mecanismo para transformar de expresión decimal a cociente de enteros. La ventaja del cociente de enteros es que me permite representar un número exactamente a través de su numerador y su denominador, sin aproximaciones como la tentación de decir este es 1,073, que es lo que hace la calculadora. Así que el número 1,073, perdón, 1,072 periódico, que era mi x, ya acá acabo de llegar a ver que x era 59/55. Bien, tenemos entonces dos formas simbólicas de representar a los racionales. Una, cociente de enteros, y otra, números decimales. Pero ¿qué hay de una representación gráfica del conjunto de los números racionales? La mejor representación que tenemos es la recta numérica. En la recta numérica, recuerden, ya la hemos usado para representar a los naturales, para representar a los enteros. Para representar a los enteros usábamos puntos de la recta que estaban igualmente espaciados una unidad entre uno y otro. Había uno destacado que era el 0, hacia la izquierda todos los negativos, hacia la derecha los positivos. Ahora, los números racionales también se van a asociar a puntos de esta recta. Vamos a ver cómo. Cada racional, cada número racional, tiene su punto en la recta que lo representa. ¿Cómo se lo encuentra? Bueno, si uno tiene la expresión decimal, estamos habituados, por ejemplo, 1,5 está justo a mitad de camino entre 1 y 2, así que la expresión
representar gráficamente un número expresado en forma decimal es relativamente sencillo, por lo menos tenemos una idea de, de cómo se hace. Ahora, ¿qué pasa si yo lo tengo al número racional como cociente de enteros? Bueno, lo veamos a través de un ejemplo y alguna aplicación geométrica nos va alguna propiedad, perdón, geométrica nos va a permitir ver o justificar esto que hacemos. Supongamos que tengo que representar el 3 quintos. 3 quintos significa, entre sus posibles acepciones, dividir la unidad en 5 partes iguales y tomar 3. Es un ejemplo de una fracción en la que el numerador y el denominador son positivos y el numerador es estrictamente menor que el denominador. Eso en algunos textos lo llaman fracciones propias, ¿sí? Las fracciones positivas con numerador estrictamente menor que el denominador. Y representan un número menor que 1, porque si a la unidad, al 1, lo tengo que dividir en 5 y tomar 3, bueno, evidentemente estoy obteniendo menos que la unidad. ¿Cuál es la construcción gráfica para representar al 3 quintos? Se las muestro en un solo dibujo que seguramente ustedes, si han tenido contacto previo con esto en el colegio secundario, se les va a recordar fácil. Al segmento unitario, al 1, a la unidad, la tengo que dividir en 5 partes iguales y tomar 3. Eso se hace con una regla, si tengo una regla a mano. Digamos una regla dividida en centímetros y en milímetros, pero aún así hay una construcción geométrica que nos permite obtener exactamente. ¿Cómo es esa construcción geométrica? Sobre el 0, recuerden que este es un número mayor que 0 y menor que 1, más chico que 1, así que sobre el 0 trazo cualquier recta en la que marque 5 unidades. Por ejemplo, esas 5 unidades podrían ser trazadas con un compás. Agarro un compás, tomo cualquier abertura, hago centro en 0 y marco este punto. El compás, qué reliquia, ¿no? Pero bueno. Luego, haciendo centro acá, marco una más. Haciendo centro acá, marco una más. ¿Qué abertura tiene el compás? La que yo quiera. La cosa es marcar 5 longitudes iguales. Si tengo una regla dividida en, qué sé yo, en centímetros, bueno, este podría ser 1, 2, 3, 4, 5. De cualquier manera, con un compás o con una regla marcada, supongamos que incluso esa regla tenga marcados los centímetros y no los milímetros, como para que no nos sea posible marcar directamente el 3 quinto. Entonces, marco 5 unidades, 5 no unidades, sino 5 segmentos de igual longitud, o con el compás o con la regla, o como sea. Y luego, al final de la quinta longitud del quinto intervalo, uno ese, el extremo de ese gran intervalo de 5 partes con el 1. Y eso me genera un segmento. Trazo paralelas a ese segmento por cada uno de los puntos que corresponden a las divisiones de esa recta auxiliar que usé. Y esas paralelas cortan a la recta numérica en 5 partes. Cada una de ellas corresponde al 1 quinto, al 2 quinto, al 3 quinto, al 4 quinto y al 5 quintos, que es la unidad. El 3 quintos, que es el que nos interesaba, es el tercero. ¿Por qué es esto? Por una simple cuestión de semejanzas de triángulos. Acá tengo triángulos semejantes. No entramos en detalles, pero si toda esta parte que tenía 5 bloques, de ella tomo 3, como dicen estas llavecitas, o sea, desde acá hasta acá es 3 de 5, entonces por construcción de triángulos semejantes, esto, la fracción que estos 3 es a estos 5, es la misma fracción que este punto es a este segmento que es el 1. Así que este numerito, este puntito, representa el 3 quintos. ¿Qué pasa si no tuviera una fracción propia? Por ejemplo, el 8 quintos, donde ya el numerador es estrictamente mayor que el denominador. Bueno, si yo saco, si transformo esto en decimal me da 0,6. Y si transformo esto en decimal me da 1,6. O sea, los dos tienen la misma parte decimal. Entonces, y este tiene parte entera 0 y este tiene parte entera 1. Entonces, para representar el 8 quintos la construcción es la misma, excepto que en vez de hacerla desde el 0, la hago desde el 1.
Ya vamos a ver después, todo esto va a quedar plenamente justificado cuando veamos operaciones. El 1 más este pedacito, que por construcción es 3 quintos, me da efectivamente el 8 quintos. O sea, cuando tengo que hacer la representación de un número fraccionario que no corresponde a una fracción propia, o sea, que tiene el numerador más grande que el denominador, la hago a la misma construcción, pero a partir desde el entero que corresponde a la parte entera de este número. Y uno podría preguntarse, bueno, cada racional se representa por un punto en la recta. ¿Cada punto de la recta corresponde a un número racional? Y la respuesta, si han seguido con atención las diapositivas previas, en algún momento hemos hablado de las expresiones decimales con infinitas, con parte decimal, con la parte decimal infinita, o sea, a la derecha de la coma, una cantidad infinita de cifras no nulas, no todas nulas, pero que no era periódica. Bueno, eso no corresponde a un número racional, pero sí corresponde a un punto de la recta, así que no todo punto de la recta representa a un racional. Los racionales sí se corresponden, cada racional tiene un punto de la recta, pero no todos los puntos de la recta corresponden a un racional. Ese fue un golpe duro para los matemáticos del momento, que son bastante antiguos. Seguramente cuando lleguemos a los números reales vamos a ver que efectivamente se produjo una gran cuestión ahí sobre si en cada número, cada punto de esta recta representaba un número racional, a una fracción, una proporción de enteros. La respuesta era que no, y lo vamos a ver con más detalle después. Lo que me interesa por ahora es que sepan que cada racional tiene su puntito en la recta, pero no todo punto de la recta corresponde a un racional. ¿Y entonces a qué corresponde? Sigan en esta sintonía.